Martes 9 de julio 2013, cuando son las 4 de la tarde, con casi 5 minutos, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Platicando en Familia, que se transmite a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Para todos nuestros amigos y todas las personas que nos están escuchando en Austin, Texas, por el 1530 de AM o el 95.1 de FM, también les doy la más cordial bienvenida y los invito a que esta tarde se queden a escuchar un programa muy interesante, como es de costumbre. Hoy tenemos martes de apoyo legal, martes familiar, de derecho familiar, en donde el licenciado Guillermo Ogarrio nos va a estar acompañando para responder dudas, comentarios que surjan del tema que trataremos hoy, que es régimen matrimonial. Por si tienes alguna pregunta en mente, vete comunicando con nosotros al 31 22 11 90 o 36 47 18 83 para todos aquellos que nos escuchan en la zona metropolitana o conurbada de Guadalajara. Para nuestros amigos de Austin, Texas, 512 215 4909. Quiero saludar a mis compañeros, que sin ellos no sería posible este programa bajo cualquier situación y circunstancia. Don Ají, Ernesto, Arturo y Rosy, quien encabeza la producción de todo este equipo. Muchas gracias, chicos, por un día más. Y quiero saludar a nuestro abogado, que ya es de casa, que siempre está con nosotros muy pendiente para apoyarnos. El día de hoy, licenciado Guillermo Ogarrio, bienvenido a nuestro derecho familiar, régimen matrimonial. Tenemos muchas cosas que platicar. Muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Esperemos que esta tarde sea provechosa, que saquemos cuestiones positivas, que hagamos un análisis de todo lo que es el matrimonio, desde los antecedentes hasta nuestros días. Sí, y en base a eso, cuando una pareja toma la decisión de contraer matrimonio, siempre por el civil siempre surge esta duda, ¿no? ¿Bajo qué régimen me voy a casar? ¿Qué es el régimen matrimonial? ¿Sociedad conyugal? ¿Bienes mancomunados? Surgen preguntas y a mí también me surge la pregunta de cómo es que una pareja toma esa decisión. Es muy interesante. Yo hablaba de un pequeño antecedente para que todo el auditorio tenga conocimiento de cómo el derecho es cambiante, dinámico y evolutivo. Si nosotros nos vamos a 200 años atrás, pues encontrábamos que el matrimonio se manejaba como otros actos jurídicos por la propia Iglesia. El Estado no intervenía, manejaba también las defunciones, el bautismo, etcétera. Actos que ahora, a partir de las leyes de reforma, con Benito Juárez, con Melchor Ocampo, mi pariente, liberales de cepa, pues le quitaron el poder al clero sobre los actos jurídicos que acabo de mencionar y pasan al poder del Estado. Se incluye dentro de la propia Constitución la definición de matrimonio como un contrato, un acuerdo de voluntades para crear y transmitir derechos y obligaciones. Hasta el año aproximadamente 1991, con Salinas de Gortari, viene ya una reforma y se quita de la Constitución como contrato, y en la mayoría de los códigos civiles de la República estaba como contrato, y se eleva a la calidad de institución, una institución de carácter público y de interés social, por el cual en Jalisco un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para su realización personal y para la fundación de una familia. Aquí vemos la primera característica de Jalisco a partir del 14 de septiembre de 95, artículo 275 Código Civil, de que un hombre y una mujer son los que deben de casarse. Pero si nosotros volteamos con un panorama internacional y también nacional, pues la Alicia encontramos con que en el DF es posible que contraigan matrimonio personas del mismo sexo. Sí. Y entonces nosotros aquí diríamos, a ver, espérate, la República Mexicana está conformada por 32 entidades federativas, una de ellas permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué pasará cuando estas personas se vienen a vivir a Guadalajara? ¿Surte efectos o no surte efectos? ¿Qué dijo la Suprema Corte? La Suprema Corte dijo que no era inconstitucional esos matrimonios. Pero bueno, seguimos caminando en relación a la pregunta que tú me hacías. Y
Cuando Guillermo Garrio empezó a trabajar en el Congreso sobre la cuestión del matrimonio, yo les decía, ¿cómo es posible que cualquier principiante, cualquier amateur, puede entrar al matrimonio y no tiene ni siquiera un curso prematrimonial? Entonces logramos que se incrustara un articulito en uno de mis libros, de una obra que se llama De Derecho de Familia. Ahí lo señalo, que era necesario que se incluyera un artículo en el que por lo menos se le dieran unas pláticas prematrimoniales a los futuros consortes, sí, para decirles los alcances del matrimonio, bajo qué régimen patrimonial, económico me quiero casar, si es por sociedad legal, si es por sociedad conyugal, si es por separación de bienes. Pero bueno, esto nos va a llevar buen rato. Tú me dirás en qué momento quieres que empiece a abordar esa libertad contractual. ¿Y por qué se quita como contrato de la Constitución? En la exposición de motivos del Código de Familia, del Código Civil de Jalisco, que entró en vigor el 14 de septiembre de 95, dijo que las personas, en cuanto a su dignidad humana, Alicia, no podían ser objeto de un contrato, no, y por ende, ahora se hablaría de un acuerdo de voluntades. Para algunos juristas, la naturaleza jurídica del matrimonio es un acto jurídico mixto. El primero, porque reviste acuerdo de voluntades. El segundo, porque se ocupa la presencia del oficial del registro civil para que los declare en nombre de la ley como marido y mujer, sí, marido y esposa. Pero entonces, nosotros, al seguir estudiando la exposición de motivos, pues también ellos señalaban que cómo era posible, si era un contrato, pues que pudieras hacerlo por temporalidad, como cualquier contrato. La libertad contractual me permite que tú y yo celebremos un contrato de arrendamiento por 10 años. Entonces, sí, claro, si fuera un contrato, se podía hacer por 10 años. Y había que distinguir entre lo que la ley marca, Alicia, de disposiciones de orden público y disposiciones de orden privado. Por ejemplo, si al celebrar el matrimonio, yo lo celebro bajo el régimen de sociedad conyugal, y en los acuerdos se llaman capitulaciones matrimoniales, es como un convenio, capitulaciones matrimoniales, establezco de que toda la carga alimentaria va a ser a cargo del hombre. Eso va en contra de una disposición de orden público. El artículo 434 del Código Civil dice que los padres tienen obligación de proporcionar alimentos a los hijos, sí, y es una disposición de orden público, no se puede renunciar, no. Es irrenunciable, está por encima de la voluntad de las partes. Entonces, por lo tanto, esa disposición, aun cuando dijera que toda la carga alimentaria sería a cargo de la señora o a cargo del señor, eso y letra muerta es lo mismo, idem, sí, no se tiene por escrito, la obligación es de ambos. Pero ¿qué sucede cuando la mujer se dedica al cuidado del hogar y de los hijos? La Suprema Corte, con gran sabiduría, dijo, ese es un trabajo. Y aun cuando no tiene una remuneración y estás inscrito en el Seguro Social, por lo tanto la mujer o el cónyuge, ni siquiera dice la mujer, es el cónyuge. O sea, él o la cónyuge que, sí, tiene el cuidado del hogar y los hijos, cumple con eso. Si no tiene ingresos y su labor es el cuidado del hogar y el desarrollo de los hijos, ella también tiene derecho a una pensión alimenticia. O él, en su caso, si es el que no trabaja y se dedica al cuidado del hogar y de los hijos. Alguien me preguntará, ¿y en su historia de 43 años que tiene litigando le ha tocado algún caso? Pues quiero decirte, Alicia, que sí me tocó un caso de una doctora no en medicina, un doctorado, sí, que se casó con un señor y ella era la proveedora económica y el señor era el que se dedicaba al cuidado del hogar. Y era un matrimonio feliz. ¿Les funcionaba esa forma de relacionarse? Sí. Pero no quiero decir que es el único caso. He tenido otros casos más en los que la proveedora económica ha sido la mujer y el hombre se dedica al cuidado del hogar de los hijos. Es decir, los roles de conducta estereotipados han venido cambiando. Sí, cada día Derecho cambia cambiante. Más. Sí, exactamente. Exactamente, a mí se me hace sumamente interesante que nos esté hablando de esto, porque finalmente con este antecedente tan importante desde los orígenes, ya las personas empiezan a discernir y a hacer esa diferencia entre la forma de regímenes que hay. Ahora ya entramos a una cuestión de orden privado. Aquí sí hay libertad contractual y aquí sí pueden las parejas
ampliamente, libremente, discernir bajo qué régimen van a escoger al momento de casarse. ¿Y ustedes tienen alguna duda al respecto? Comuníquense con nosotros y cuando regresemos de este pequeño corte, les resolvemos sus inquietudes. No tardamos. Estamos de regreso y estamos platicando en familia con el licenciado Guillermo Ogarrio, Derecho Familiar, y el día de hoy el tema que nos acontece y nos tiene reunidos es acerca del régimen matrimonial. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Vives actualmente alguna experiencia respecto a este tema? ¿Quieres consultarlo con el licenciado Guillermo Ogarrio? Con mucho gusto podemos estar al pendiente de tu duda. Comunícate con nosotros al 3122-1190, 3647-1883 o bien, si tienes oportunidad de estar en la computadora, bueno, a través de la sala de chat puedes hacernos llegar tus preguntas, tus dudas o tus comentarios. Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Cadena Cable Radio Network y llega a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana. Muchas gracias por estar al pendiente de nosotros también, así como Guadalajara, su zona metropolitana y Austin, Texas. Y regresamos a nuestro tema y nuestra charla que dejamos inconclusa, abogado. Estábamos platicando acerca de los tipos. De cómo el matrimonio, antes de casarse o bien al momento de la celebración del matrimonio, y queda una tercera oportunidad después de contraído el matrimonio, pueden al inicio elegir bajo qué régimen casarse. Por ejemplo, en Jalisco, cuando se guarda silencio al momento de casarse, el Código Civil establece que el régimen presunto, es decir, el que se presume, es el de sociedad legal. La gente dice, ¿cuál es el de la sociedad legal? Sí, es cuando son bienes mancomunados, todo lo que se va adquiriendo durante el matrimonio es de ambos. Oiga, pero si yo recibo una herencia, no, si tú recibes una herencia y eres la esposa, esa herencia no forma parte de los gananciales. ¿Qué son los gananciales? Es lo que constituye los bienes y derechos, cargas y obligaciones de un patrimonio distinto al que tenías antes de casarte. Vamos a suponer que te casas por separación de bienes. Sí. Entonces, celebras unos acuerdos también que se llaman capitulaciones matrimoniales, y ahí dice, según se convenga, que todo lo que tenías antes de casarte es tuyo, que todo lo que vas a adquirir durante el matrimonio a tu nombre es tuyo, y que lo que tu esposa adquiera a su nombre es de ella, etcétera. Eso va a ser lo que va a regir la cuestión patrimonial, la cuestión económica de ese matrimonio. Pero me casé, vuelvo a insistir, por el primer régimen, sociedad legal, que es el régimen presunto de Jalisco, y mi papá me dice, oye Guillermo, te voy a donar, a regalar, contrato de donación, un contrato traslativo de dominio gratuito, una casa. Entonces dice mi mujer, ¿sabes, chato?, que estamos casados por sociedad legal y me toca el 50%, no, lo que se recibe por herencia, por legado, por donación, no entra. Igual si yo antes de casarme tengo en posesión a título de dueño un inmueble y después demando la usucapión, antes llamada prescripción positiva, para que por ley se declare que soy dueño en virtud de haber poseído a título de dueño en forma pacífica, continua, pública, de buena o de mala fe, etcétera, y la ley me declara dueño de ese inmueble, pero cuando me declara dueño yo ya estoy en matrimonio. Si yo demuestro que antes de casarme lo tenía en posesión, tampoco ingresa al patrimonio de la sociedad legal. Sí. Oiga, pero soy ejidatario y me caso por sociedad legal y tengo derechos ejidales sobre una parcela, tampoco entra a la sociedad legal. Oiga, pero si compramos una casa, mi mujer la compra con producto de su trabajo y la pone a nombre de ella, me toca a mí la mitad, yo soy el hombre y me casé por sociedad legal, te toca la mitad, por supuesto que ti, no importa quién la compre, a los dos, ya sea que la compre la mujer o la compre el hombre, todo lo que se va adquiriendo es mitad y mitad. Y bueno, me casé por sociedad legal, pero luego voy a entrar en una empresa, mi querida Alicia, que es de alto riesgo.
soy constructor y la construcción a veces anda bien, a veces el gobierno no les paga a los constructores y los deja embarcados con cantidades importantes y no quiero llevar un problema de esta naturaleza a mi hogar. Entonces voy a cambiar el régimen patrimonial antes de tener problemas de sociedad legal a separación de bienes. Entonces, ¿puedo hacerlo después de casado? Sí. Puedes hacer tu cambio de régimen patrimonial de sociedad legal a separación de bienes, lo puedes hacer en vía de jurisdicción voluntaria ante el juez de lo familiar o lo puedes hacer en escritura pública ante notario público. ¿Y es un proceso largo? No. Si es ante notario público puede durar 2 días o un día llevándole los datos de cómo se va a liquidar la sociedad legal, esto 2 casas para la mujer, 2 casas para el hombre, o una casa que se venda y la mitad, y se hace constar en escritura pública o a través de un juicio de jurisdicción voluntaria, que es muy rápido. Estamos hablando de rapidez, 30 días. Licenciado Garrio, en base a su experiencia, los matrimonios cuando están a punto de dar ese paso, ¿en base a qué toman la decisión de bajo qué régimen se van a casar? Afortunadamente, y aquí hay que darle un aplauso al Sistema Integral de Desarrollo para la Familia, el DIF, por ejemplo, Jalisco, que en las prácticas prematrimoniales los ilustran con bastante certeza. Mis 3 hijos varones casados, ya nomás tengo una hija soltera, los 3 varones casados, con mucho gusto, 2 de ellos abogados, muy bien. Yo quisiera felicitar y que esto se haga público, porque la verdad que Guillermo Garrio Saucedo, cuando se casa el 14 de diciembre de 1974, quiero decirte que yo me iba a casar por sociedad legal, y al momento que estaba el oficial de registro civil en casa tuya, Gracias. que fue donde contraje matrimonio, que era la casa de mis padres y que fue parte de lo que me heredaron mi papá y mi mamá, Sí. El oficial del registro civil, yo le dije por sociedad legal, y el que estaba de ayudante era un compañero de generación mía, alteño, que ya murió, y que dice, no, por separación de bienes. Y pues me puso de separación de bienes, pero hubieras visto la cara de la familia de mi mujer. Sí, claro. Y bueno, pues yo creo que el régimen más conveniente es el de sociedad legal, Sí. y ir adquiriendo en compensación que sea lo mismo, aun cuando estés por separación de bienes. Yo, por ejemplo, en el caso mío, pues hasta mis inversiones la maneja a nombre de ella, mi mujer. Si me quiere dejar en la calle, me va a dejar en la calle, pero con todo gusto porque la quiero mucho. Mi querida Alicia. Porque, sin embargo, en base a los comentarios, a lo que uno escucha cotidianamente entre amistades o familia, las personas toman la decisión siempre pensando en un divorcio. Pero ¿y si me divorcio? ¿Y si me divorcio? Entonces, incluso una amiga personal mía tomó la decisión en base a pensando en si se divorciaba. Por eso te digo que el derecho es dinámico, cambiante, Sí, claro. y evolutivo. Sí. En mi época no nos casábamos pensando en divorciarnos, No, para te lo digo nada. con toda No, franqueza. no. Yo me casé para toda la vida y no me veo sin mi mujer. Sí, Yo felicidades. quiero llegar a viejo con mi Sí. mujer. Y así tiene que ser. Ya sé, digo, bueno, 7 nietos, qué padre, ¿no? Qué maravilla. Porque trascendemos a través de los hijos, es nuestra obra monumental. Y qué padre tener esa conciencia y esa convicción, que no hay nada más hermoso que hablar y expresar y tener esa esencia del matrimonio. Y de la familia. Esa familia que es tan La importante. descendencia. Entonces volvemos a los Sí. diversos regímenes económicos patrimoniales. En Jalisco, repito, tenemos sociedad legal, sociedad conyugal y separación. Régimen presunto en Michoacán, en el estado vecino, cuando guarda silencio es separación de bienes. Pobres señoras. Guardan silencio y es ya en separación automático. de bienes, en automático. Wow. Y aquí se guarda silencio en automático, es sociedad legal. Y en el DF aquí hay que ponernos de pie, porque en el Distrito Federal, en caso de divorcio, aún casados por separación de bienes, el cónyuge que se quedó al cuidado del hogar y de los hijos tiene derecho a una indemnización hasta del 50%, como si hubieran casado por sociedad legal. Wow. Es decir, hay una norma protectora, hay una norma justa, hay una norma equitativa para este tipo de indemnización. Oiga, ¿y esto aplica ahora con el divorcio exprés y con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sigue aplicando lo mismo que estoy señalando. Es el único estado de la República hasta donde tengo conocimiento, puedo estar equivocado, de que ya otro estado esté en proceso o ya hayan lo aplique, incorporado sí. esta norma. En el código, acabo de entregar hace
mes y medio, 2 meses, un proyecto de código de familia para el estado de Jalisco, lo tiene el diputado Trinidad Padilla. Espero que pronto ya estemos trabajando en ellos. Y estoy incorporando esto precisamente, una indemnización hasta el 50% cuando no tiene bienes el cónyuge que se queda al cuidado del hogar y de los hijos. Si tiene bienes, se toma en cuenta esos bienes para que se iguale al 50%, es lo más justo. Claro, porque era una desprotección, ha sido una desprotección y una falta nada equitativo, un abuso. Te hablé de una constructora. Sí. Este caso fue un caso real de un señor compañero mío de la escuela, de la primaria y de la secundaria, y que se casa bajo el régimen de sociedad legal, se cambia a régimen de separación de bienes y por tener negocios de riesgo pone todo a nombre de la esposa. Y la esposa se divorcia y ahí entra Guillermo Garrio a tratar de recuperar lo que en el siguiente vamos a platicar porque es muy interesante. Y no se lo pierdan, vamos a seguir con este caso que es real, que nos está compartiendo el licenciado Ogarrio. No se vayan, vamos a ir a un corte comercial, aquí los esperamos. Gracias por estar presente a través del 1040 de AM Radio Mujer Guadalajara, Jalisco. Estamos platicando en familia el día de hoy con el licenciado Guillermo Ogarrio y es nuestro martes de Derecho Familiar y estamos platicando de el régimen matrimonial. Sin embargo, el licenciado Ogarrio nos está compartiendo una situación verídica que no hemos podido concluir, pero que está muy interesante para que veas cómo se presentan situaciones que en ocasiones no nos imaginamos, ¿verdad, licenciado? Pues hablábamos de esta persona que por proteger a la familia puso todo a nombre de la mamá, de la esposa. Sí. Resulta que posteriormente tienen conflictos y viene el divorcio y pues la esposa tenía todo a su nombre y Guillermo Garrio es consultado, me pongo a estudiar y descubro la donación indirecta. Le pregunto a mi compañero y cliente, más compañero que cliente, oye, ¿y tú tienes comprobantes de que tú adquiriste la casa tal? Sí, aquí está el contrato privado de compraventa. ¿Y tienes comprobante de cómo pagaste esa casa? Sí, aquí está el cheque, salió de mi cuenta. Casado por separación de bienes. Pero al momento que fue con el notario le dijo, póngalo a nombre de mi mujer. Entonces el verdadero acto jurídico, Alicia, ahí es una donación indirecta sí. Y por lo tanto es revocable. Como este asunto fue antes del 14 de septiembre de 95, todas las donaciones entre esposos, entre consortes, era revocable en todo tiempo y lugar. Imagínate tú, que si tu esposo, casado por separación de bienes, te regalaba un coche, te regalaba una casa, en cualquier momento, en todo tiempo y lugar, podía acudir ante el juez para que se revocara. A partir del 14 de septiembre de 95, queda la figura de la revocación, pero por causas graves. Es decir, por ingratitud, por ejemplo, cuando sobreviene pobreza, etcétera, las que establece el Código Civil. Pero en aquel entonces para mí fue muy fácil, porque era revocable en todo tiempo, acredité que el verdadero dueño era mi cliente, que le había donado, no había comprado la demandada, ese inmueble, lo había recibido en donación a título gratuito de su esposo y por lo tanto pude recuperar parte de ese patrimonio. Hijo. Parte, no todo, parte. Pero ya fue ganancia, Ya que no fue quedara ganancia. con una mano atrás y otra adelante. Claro, y qué bueno haber encontrado todos esos recursos, ¿no? Sí, encontré una jurisprudencia por ahí de la Corte que habla de revocación en donación indirecta, cuando el marido adquiere, demuestra que él es el que adquirió, que le instruyó al notario para que se escriturara a nombre de la esposa y posteriormente puede ser revocada la donación, ahora en la legislación actual, con causas graves. Qué interesante y también qué interesantes sus comentarios y sus dudas y sus preguntas que nos están haciendo llegar a través del 31 22 11 90 y le pregunta a la señora Alicia García de la Colonia Jardines Universidad, nos manda felicitar, muchas gracias Muy también, amable. Gracias, muy amable por escucharnos. Mi esposo murió intestado y la casa estaba a nombre de él, duré 28 años casada, tengo 10 años de viuda, hoy quiero ponerla a mi nombre, ¿qué pasos tengo que seguir? Bueno, tiene que acudir con un abogado, tienen que denunciar la sucesión
intestada Sí. a bienes de su esposo. Si la casa la adquirió durante la vigencia del matrimonio, a usted le toca el 50% por concepto de gananciales. Si procrearon hijos, vamos a suponer que procrearon 3 hijos, a sus hijos les tocaría el otro 50% por herencia. Pero si usted se casó por separación de bienes y fallece su esposo, la casa está a nombre de su esposo, se denuncia la sucesión intestada, es decir, cuando no hay testamento, y si usted carece de bienes propios, usted va a heredar una porción igual que los hijos. Es lo que marca el derecho hereditario. En este caso había que ver, en primer lugar, bajo qué régimen se casó. Segundo lugar, si hay testamento o no hay testamento, porque su esposo podía disponer, si estaba casado por separación de bienes y la casa estaba a su nombre, podía disponer de la totalidad de la casa. Oiga, pero yo me dediqué al hogar, tengo derecho a algo, a una pensión alimenticia. Eso se llama testamento inoficioso, cuando no se deja una pensión alimenticia para los hijos o para el cónyuge, y en el testamento se deja a terceras personas. Qué interesante, qué interesante. Pues ya tienes, Alicia, datos, pasos a seguir. Que hable, claro. no le vamos a cobrar la consulta, 36 33 30 49 o terminación 44, y con todo gusto le pasamos la información. Requerimos de más datos para poderle orientar con mayor propiedad. Ay, muchas gracias, licenciado. También la señora Alicia Tobar, hoy es el Día de las Alicias, nos están hablando muchas Alicias. Muchas felicidades. No, de hecho, creo que fue el 23 de junio, pero yo digo que es el Día de las Alicias porque ya tenemos varias Alicias que nos están llamando. La señora Alicia Tobar es la de Jardines del Bosque. Dice, mis papás me heredaron una casa. ¿Esto entra en el matrimonio? No, por supuesto que no forma parte del patrimonio de la sociedad legal. Yo expliqué que cuando uno se casa, uno tiene un patrimonio. Sí. Antes de casarse, me caso por sociedad legal, constituyo un nuevo patrimonio con mi esposa. Ese es un patrimonio distinto al que yo tenía antes. Pero si recibo una herencia, un legado, una donación, esto no forma parte del nuevo patrimonio. Sigue siendo exclusiva propiedad de usted, Alicia. Así tal para cual, que no tenga ninguna duda. Ningún pendiente. Sí, porque eso inquieta mucho. Intocado. Sí, qué bueno. Qué bueno. Y papás, cuando le vayan a donar a un hijo en vida, que dicen voy a heredar a mi hijo en vida, cosa que no recomiendo, pero bueno, respeto la libertad, el verdadero acto jurídico es donación. La gente dice lo heredó en vida, pero es un disparate jurídico, es una donación. Tengan cuidado que se haga bajo el acto jurídico de donación, porque si aparece como compraventa, sí le toca la mitad al cónyuge. Entonces que sea en regalo, en donación, y ya no entra a formar parte de la sociedad legal. Qué interesante saber aplicar los términos de lo que realmente la gente dispone a hacer. Sí, porque me dice, me regaló mi papá una casa, y voy y veo y aparece que compró la casa la señora. Le digo, señora, pues, aquí aparece que usted compró. Entonces nos va a costar más trabajo acreditar que su papá fue el que le donó, que no es imposible, pero ya mucho más difícil. Sí. La señora Melba Cárdenas de la colonia Jardines de la Cruz le manda muchos saludos y felicita el programa. Muchas gracias, Melba. Yo tengo una duda, lo platicábamos. Cuando existe el abandono en el hogar, ¿también el régimen terminó ahí? Acabamos de tocar un punto hermosísimo. Qué bueno tener una conductora tan a todo dar como Alicia. Muchas gracias, licenciado. Porque esta pregunta enriquece. Tuve un caso, con ejemplos podemos ilustrar mejor, de un señor que se fue, abandonó el domicilio conyugal. El artículo 330 y el 331 del Código Civil establecen que cuando el cónyuge abandona el domicilio conyugal sin causa justificada, hace cesar la sociedad legal. En este caso que te platico, el señor se fue y después de 20 años no estaba muerto, andaba de parranda. Regresa Alicia al domicilio conyugal y la señora, con grandes sacrificios, con grandes esfuerzos, compró un lotecito y entre todos los hijos cooperaron y la casa se puso a nombre de la mamá. El rufián del marido llegó y quería el 50% por concepto de gananciales. No, la ley dice que el que abandona sin causa justificada desde el momento del abandono hace cesar la sociedad legal en cuanto le beneficie. Pero si él hubiera adquirido una propiedad y se la ubicamos, el que abandonó
esa propiedad sí le toca a la señora el 50%. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¿No? Porque es injusticia. Y ahora platiquemos qué pasa cuando hay dos matrimonios y se casan por sociedad legal en los dos matrimonios. Estos casos los tengo no muy frecuente, pero he tenido bastantes en mi vida jurídica. Se casa en 1 de enero del año 1990. En el año 1 de enero del año 2000 se casa con otra segunda persona, engaña a la persona, le dice que es soltero, se casa en otro lugar, y por el mismo régimen de sociedad legal. ¿Qué pasa con lo que se adquirió en el segundo matrimonio? Para la señora que obró de buena fe, es como si el matrimonio hubiera sido válido y recibe su 50%. Pero si la señora sabía perfectamente que con quien se casaba era casado y los dos obraron de mala fe, corre a los hijos el patrimonio de la sociedad legal. Ella por más que hubiera tenido esa intención. Así es. Y en el primer matrimonio, lo que se adquirió durante la vigencia del primer matrimonio hasta el año 2000, eso le toca a la primera esposa la mitad. Ay, qué interesante y qué bueno saberlo, porque surgen tantas dudas y tantas inquietudes al respecto que a veces estamos rodeados de malinterpretaciones, desinformación. Qué importante es consultarlo siempre antes de tomar una decisión o cuando estamos a punto de vivir o alguien cercano a nosotros. O cuando se casan fuera, Alicia, en el extranjero. Hay que traer el acta de matrimonio apostillada. Aquí, una vez que llegan con el acta del matrimonio apostillada, debe de traducirse el acta de matrimonio por un intérprete autorizado por el Supremo Tribunal, y una vez eso, inscribirla en el registro civil para que surte efectos patrimoniales. De lo contrario, no surte efectos patrimoniales de dinero. Vamos a un corte comercial y regresamos con más dudas, inquietudes y preguntas para que estén atentos. No tardamos. Estamos ya en tu programa Platicando en Familia y tenemos varias inquietudes del público, así como varias preguntas que están surgiendo para que estés atento al régimen matrimonial. Gracias por seguir comunicándote al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Abogado, estamos en el último bloque del programa. Vamos a tratar de sacarle mucho jugo a este tema. Con todo gusto. En el corte estábamos platicando acerca de qué importante es para nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, que estábamos hablando de eso. Código de familia, sí, claro. Y también tienen separación de bienes, sociedad legal. Cuando se guarda silencio, es como en Jalisco, se entiende que son bienes mancomunados o por sociedad legal, y por lo tanto lo que se va adquiriendo es de los dos. Eso es en el estado de Texas. Al igual, en la Unión Americana, cada estado tiene su propia legislación, y vamos a encontrar contrastes que en algunos estados, cuando se guarda silencio, es el de separación de bienes. Yo me acuerdo en Las Vegas, Nevada, así era. Ahorita no sé si ya se modificó. Entonces también platicábamos que hay personas que tienen algún temor de ser a lo mejor violentados sus bienes o que corran algún riesgo patrimonial cuando se casan con alguna persona y tengan la duda o algo de que haya interés económico de por medio y puede haber un acuerdo, un convenio prematrimonial. No se casan por interés, Alicia, se casan por el capital. Es muy diferente. Me equivoqué. No, sí, es válido, por ejemplo, antes de casarte, hacer tus capitulaciones matrimoniales de separación de bienes. Guillermo Garrio, en lo personal, y perdónenme, pero yo insisto, que lo más correcto es casarte bajo el régimen de sociedad legal, compartir un estado de vida, compartir proyectos, compartir ilusiones, porque se me hace totalmente injusto que después de 30, 40 años de matrimonio, por ahí el varón se encuentre a alguna muchachita, todo está a nombre de él, y le diga a la señora, pues sabes qué, hasta aquí y que Dios te bendiga, y la señora a una edad que ya difícilmente va a poder ser productiva, no digo que no, por supuesto que puede ser productiva, pero va a ser más difícil, mucho más difícil, y bueno, pues yo creo que si ese patrimonio, aun cuando fue trabajado por el esposo, pero estuvieron los dos compartiendo ese estado de vida, pues lo más justo es que sea 50 y 50. Y bueno, hasta este momento voy a seguir sosteniendo, como
como consejo genérico. Por supuesto que habrá casos especiales, porque acuérdense ustedes que cuando constituyes el régimen de sociedad legal, lo que tú habías adquirido antes del matrimonio no forma parte. Vas a formar un patrimonio nuevo, claro, ya dentro de tu matrimonio, y si ya desde ahí hay desconfianzas, pues seguramente ese matrimonio se va a ir al fracaso. Hubo otro caso de una persona que se casó por separación de bienes, puso la casa a nombre de su mujer para proteger a la familia, después fue mal aconsejada por el papá, es decir, por el papá del varón, por el suegro de la señora, y con engaños llevaron a la señora a que firmara la escritura en la que nuevamente pasaba a ser propiedad del esposo. Al descubrir la esposa que con engaños en la casa, que era el domicilio conyugal, estaba ahora a nombre del esposo, se sintió totalmente frustrada. Esto terminó en un divorcio, la familia se terminó, se destrozó, todo por intereses económicos. Esto es muy grave y es verdaderamente lamentable. Y qué interesante que nos esté compartiendo estas experiencias y documentando, porque las personas a través de ahí nos identificamos, como es el caso de la señora Marta Lilia Ochoa, quien nos llama de Colonia Jardines de la Cruz, y nos dice: mi mamá me regaló una casa y mi esposo le puso que era compra, no donación. Él ya falleció y yo me acabo de dar cuenta de esto por lo que el licenciado Garrio está diciendo. ¿Cómo le hago ahora para que quede totalmente a mi nombre? Bueno, si podemos acreditar que fue donación a través de pruebas en que comprobemos que pagó la casa su mamá, pues existiría una posibilidad. De lo contrario, pues ya tendrá que hacerse el ánimo que es 50 y 50. Híjole, sí, aunque el esposo, él ya falleció. Bueno, si el esposo ya falleció, tendríamos que platicar, porque si dejó testamento, habrá que ver si está señalando algo de quién es la heredera. Si no dejó testamento, acuérdese que a usted le toca la mitad por concepto de gananciales, y si hay hijos, le tocaría el otro 50% a los hijos. En el caso de mi señora madre, cuando fallece mi padre, nosotros cedimos nuestro 50% a favor de nuestra mamá, porque es una costumbre muy de Jalisco, en el que siga conservando el mando, en este caso quien sobrevive, la mamá o el papá. Pero bueno, jurídicamente podíamos haber reclamado un porcentaje de la herencia nosotros como hijos de mi padre, que murió intestado. Mi mamá no, mi mamá ya murió con testamento. Qué interesante también compartir su experiencia para que las personas puedan saber, todas estas formas que hay para reclamar estos bienes y las maneras en que hay que si no hay hijos, si ella es la única, el cónyuge supérstite, el que sobrevivió, entonces le toca el 100% y ya no tenga ninguna preocupación, señora. Pero écheme un telefonazo y yo le ayudo, yo le digo cómo hacer las cosas bien. ¿Cuál es su teléfono, licenciado? 36 33 30 49 y terminación 44. Sergio Ortiz, muchas gracias por escucharnos, Sergio. Dice él: de soltero compré mi casa a nombre de mi mamá hace 25 años. Ahora que yo estoy casado, ¿cómo le hago para ponerla a mi nombre? Lo hice porque en aquel tiempo Infonavit no cotizaban los solteros. Es muy sencillo, a través de una escritura en el que su mamá le done, y como es de mamá a hijo no hay impuestos y va a ser muy barato, y ya la propiedad la tiene usted a su nombre y con la tranquilidad absoluta. Qué interesante, Sergio, pues a poner manos a la obra, ¿verdad? Así es, mi querida Alicia, y no quería dejar pasar porque el día de hoy falleció el notario y casi mi hermano Enrique Camarena Fonreo, y quitamos el casi, a él le debo lo que soy, él me formó, así es que le mando un pésame a toda la familia. Nos unimos. Gracias, Alicia. Abogado, cuando el matrimonio está casado bajo el régimen de bienes mancomunados, los créditos y las deudas también. Por supuesto. ¿Son de los dos? Me sucede mucho en los divorcios al liquidar la sociedad legal. Adquirimos dos casas, sí, bueno, pero hay un crédito hipotecario o se debe dinero de un préstamo a un particular. No, ese es bronca de mi marido, que la pague él. No. El patrimonio que se constituye en la sociedad legal es un patrimonio que consta de activo y pasivo. Activo, bienes, derechos; pasivo, cargas y obligaciones. Y todo va junto. Por lo tanto, debe de liquidarse también el pasivo. No nada más es el cuánto tengo para repartir, sino cuánto debo también para pagar.
Y en este caso, en el régimen mancomunado, ¿también los ahorros del pasado entran? No, todo lo de ahorros del pasado no entran. Igual si yo tengo una casa y la vendo y compro otra casa ya casado, yo le pediría al notario que en los antecedentes señale que con el producto de la venta de la casa tal que adquirí antes de casarme, estoy comprando esta otra ya casado y tampoco entra a la sociedad legal. Qué interesante. Pero hay que tener cuidado para no batallar después. Claro, y todo eso checarlo previamente, hacer esos acuerdos y hacer ese listado. El abogado debe ser preventivo, sí. No curativo, desde luego que también lo somos, curativos, pero usted se evitará muchos problemas si acude con un abogado de su confianza, un abogado que tenga, que esté bien establecido, porque hay abogados que, bueno, un día están en un lugar y luego ya desaparecieron, y cuando quieres consultarle, bueno, pues ya no supiste ni tus antecedentes. Buscar que la persona, como un médico que sea de absoluta confianza, como un sacerdote que sea de absoluta confianza, así también el abogado debe ser una persona que sea de tu absoluta confianza. Abogado, ¿nos puede repetir, por favor, sus datos de contacto? ¿Cómo no? Ogarrio y Asoc, ASOC, @hotmail.com. Y a nombre de nuestros queridos radioescuchas, yo quiero darle las gracias nuevamente, licenciado Guillermo, por haber estado orientándonos y por haber sido tan proactivo y propositivo con nuestro público. Mi estimada Alicia, pues yo creo que el agradecido soy yo por darme la oportunidad de estar aquí otra vez contigo. Muchas gracias, querido público. Quiero darles las gracias y un abrazo muy afectuoso a todos, a mis compañeros Arturo, Donají, Ernesto y Rosy Muñoz, quien encabeza la producción de este programa, por haber estado al pendiente. Y quiero invitarlos a que se queden en casa con Leti. Tiene como siempre un extraordinario programa y una excelente invitada. El día de mañana los invito a que se queden con nosotros en Mamá Aprensivas. Te checa el título. ¿Eres una mamá que constantemente está sobresaltada por tus hijos, independientemente de la edad que tengan? Pues mañana, Mamás Aprensivas. No dejes de estar en contacto con nosotros. Deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde y nos vemos mañana, primero Dios.